nuestros asientos. Gloria sea a Jesús. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Amén, la hemos encontrado. En honor a esta palabra, mis queridos hermanos, y cambiemos nuevamente de posición en el capítulo número 3, verso número 22. Sí, vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso número 22 al verso 26. Si encontró la cita bíblica, símbolo de que lo ha encontrado, por favor, sí, póngase en pie y dispongámonos a leer esta preciosa palabra. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22 al 26. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Hasta ahí la palabra, sí, de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias primeramente porque nos has congregado en esta iglesia, no solamente para leer tu palabra, sino también para que por medio, oh Dios, Señor, de la íntima comunión con tu Espíritu, tú hoy nos puedas, Señor amado, alimentar con ella. Gracias, Padre, ya por la oportunidad de haber orado. Gracias ya por la oportunidad de haber levantado, Señor, nuestras voces en júbilo hacia ti. Ahora, oh Dios, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara todo nuestro ser para que esta palabra penetre hasta lo más profundo, Señor amado, de nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo. Necesitamos oírte. Necesitamos, oh Dios mío, llenar este cántaro que se encuentra vacío, pero llenarlo, Señor, con tu presencia, con tu glorioso Espíritu. Y tu palabra es Espíritu y es verdad. Gracias, Señor, porque lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Tomemos nuestros asientos, mis amados hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso número 22 al 26. Para aquellos que hemos estado continuamente, domingo a domingo, analizando cronológicamente, es decir, de una manera progresiva, la vida de Jesús en los evangelios. Sí, el Señor en esta etapa en la que la Biblia menciona que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. El Señor había ya tenido un diálogo luego de haber asistido a Caná, recuerde, a unas bodas, y más adelante había subido hacia Jerusalén para también subir a una fiesta en aquella región. Y ahí se encontró, y de hecho eso ya fue un motivo de estudio y de análisis en este tiempo, con un hombre llamado Nicodemo. Luego de que el Señor tiene un precioso diálogo demostrando de que este hombre necesitaba nacer de nuevo,
La Biblia menciona en el versículo 22 que luego de esos acontecimientos retorna nuevamente, verso 22, a la tierra de Judea. Lea por favor conmigo. Después de esto vino Jesús, sí, pero no solo, sino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí en Judea, dice la escritura, con ellos y bautizaba. Ahora, recordemos algo especial. Jesús mismo, la Biblia dice más adelante que él mismo no bautizaba. Entonces, ¿qué? ¿Hay una contradicción? No, sino que los discípulos de él eran los que llevaban a cabo el bautismo mientras él se dedicaba a predicar el evangelio. Acompáñeme por favor y certifiquemos lo dicho en el mismo evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 1, ¿sí? Y 2, dice el Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y ahí hace una aclaración, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora, no quiero entrar en gran detalle diríamos, en el sentido de la práctica del bautismo, sino que Jesús tenía una prioridad. Y su prioridad, sí, en esta tierra era la de proclamar la palabra. Sí, de pronto el dedicarse a bautizar era una tarea propiamente que estaba implícita dentro de la predicación, pero él tenía mayor énfasis en la proclamación de la palabra que en el bautizo en sí mismo. Ahora bien, aclarado esto, retomando el versículo número 22, entendemos entonces que Jesús estaba en Judea, sí, proclamando la palabra, y también sus discípulos como ayudantes en el ministerio de Jesús, ayudándolo ¿a qué? A bautizar. Amén. Estamos hasta ahí, sí, de acuerdo. Verso número 23. Ahora, ¿qué va a acontecer en esta región de Judea? Y aquí vamos nosotros a concentrarnos en un estudio, sí, que será de gran provecho para nuestras vidas espirituales. Verso 23. Dice aquí, Juan bautizaba también, pero no en Jerusalén, no en Judea, sino ahora lo hacía, dice la Biblia, en una región llamada Enón. Verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, que era otra región. Y dice la Biblia, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora bien, ¿cómo está el escenario bíblico hasta el verso número 23? Por un lado, Jesús, ¿sí?, proclamando el evangelio de la salvación y también bautizando. Y por otro lado, Juan el Bautista, proclamando también las buenas nuevas del reino de Dios, sí, y también bautizando. Es decir, vemos en una cercanía de regiones a dos hombres haciendo una misma labor, ¿sí? Todos dos se dedicaban a proclamar la palabra, y en ese sentido Juan sí bautizaba, pero en el caso de Jesús lo hacían sus discípulos, pero ambos dedicados a un mismo fin: la expansión del reino de Dios en esta tierra. Ahora, es importante considerar primeramente la armonía que debe de haber a la hora de proclamar la palabra. Recuerde que las iglesias tienen una sola función: la de esparcir la palabra, y que la gente, escuchando la palabra, pueda venir a los pies de Cristo. Las iglesias, o diríamos así, las entidades encargadas, sí, de ministrar la palabra, no son rivales entre sí, sino que son, mi amado hermano, instrumentos que Dios levanta para bendecir y para proclamar la palabra de nuestro Dios. Si hay de pronto algún despropósito de manera inicial en que se levante una iglesia y de pronto, teniendo envidia de la otra, quiera hacerle problema, obviamente eso ya no es de Dios. Y eso lo vamos a analizar, entre otras cosas, dentro de este pasaje. Le digo esto, mi amado hermano, porque la Biblia sí nos va a advertir de algo que va a acontecer justamente con la labor que estaba haciendo Jesús y la labor que estaba desempeñando Juan el Bautista.
Ahora, vayamos a la escritura y veamos qué acontece. Verso número 24. Recuerde, Juan por un lado bautizando en la región de Enón y Jesús haciéndolo en Judea con sus discípulos. Verso 25. Dice el Señor: entonces hubo, dice ahí, verso 25, discusión entre los discípulos de Juan y dice ahí, le dijeron, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, entendamos esto. El bautismo, que en sí mismo era un ejercicio que el mismo Dios lo había implementado, esto ya lo hemos estudiado, como un mecanismo de purificación, porque el bautismo significa inmersión, es decir, sumersión dentro del agua. ¿Para qué? Para simbolizar un lavamiento externo, pero al mismo tiempo simbolizando un lavamiento interno. Era la primera acción visible de un arrepentimiento sincero. Es decir, que toda persona que recibía el reino de los cielos con el mensaje de Juan, se tenía que bautizar. ¿Para qué? Para manifestar públicamente un arrepentimiento sincero, pero visible con el bautismo a todos los hombres. Esa acción también era conocida como la acción de purificación, o lo que es también entendido por la Biblia como el lavamiento. De hecho, la práctica de lavamiento ya se la venía realizando en la antigüedad, desde los tiempos mismos de Moisés, cuando fue instaurado la ley y también el tabernáculo de reunión. Si usted quiere enterarse obviamente más en detalle, venga el día sábado para el análisis del estudio del Éxodo, que se lo está llevando a cabo en esta iglesia. Ahora, la purificación estaba asociada con el bautismo, pero oh sorpresa, dice el versículo número 25 que hubo una discusión. Y entiendo yo, por lo que dice la Biblia, una discusión no tan pasajera o no tan liviana, sino un poco fuerte. ¿Por qué? Dice la escritura que esta discusión hubo entre los discípulos, es decir, no fue de una persona, sino de un grupo de personas, y los judíos. Los judíos. Es decir, ya en sí mismo, los moradores de toda la región de Judea, los judíos. ¿Qué discutían? Amados hermanos, el punto de la discusión, enterémonos. Verso número 26 nos dice, el 25 hablaba acerca de la purificación y el verso 26 declara el fin de aquello. Vinieron a Juan, ¿quiénes? Los discípulos de Juan, y le dijeron: Rabí, ¿recuerde qué significaba rabí? Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, del río Jordán, ¿a quién se referían? Se referían a Jesús. Recuerde que cuando Juan estaba bautizando, de un momento a otro aparece Jesús, y en ese momento Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ese momento, la escritura también mencionó que muchos comenzaron a seguir ¿a quién? A Jesús. Verso número 26. Recuerde, los discípulos de Juan le dicen a Juan: Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora ¿qué hace? Bautiza. Recuerde que él no bautizaba de manera directa, sino sus discípulos, pero a la larga vendría a ser casi algo similar. Y todos vienen a él. Ahora, aquí viene el problema. Los discípulos de Juan pensaron juntamente con los judíos. Recuerde que la discusión se formó entre ellos. Amén. Juan no participó en la discusión. Él simplemente receptó el malestar que se había producido entre la sociedad judía y los seguidores de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que le llegan a decir a Juan? Señor, como no sabrás, mira,
aquel a quien tú llamaste y proclamaste que era el Cordero de Dios, ahora se dedica a hacer algo similar a lo que tú haces. Algo igual a lo que tú haces. ¿Qué cosa? Bautiza. Y lo que es peor todavía, todos vienen a Él. Es decir, Señor, si Él sigue haciendo esa labor, es decir, Jesús, nos vamos a quedar sin pueblo. Nos vamos a quedar sin gente, sí, que te siga a ti, rabí, maestro. Muy importante. A Jesús también se lo reconocía como un rabí. Pero recuerde, ¿qué significaba el término rabí? Él era un maestro de maestros. Es decir, mi amado hermano, que en ese momento Juan el Bautista bien pudo decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Aquí el rabí soy yo. Juan bien pudo haber dicho, a ver, ¿cómo es posible que me esté quitando, sí, a los que a mí, de alguna manera, sí, me han sido entregados? Muchas cosas pudieron haber pasado por la mente de Juan, pero Juan sabía, mi amado hermano, que su llamamiento no era de hombre. Su llamamiento había venido de parte de Dios. Y ese llamamiento implicaba, entre otras cosas, humillación a la hora de servir a su Dios. En el libro de Hebreos, cambiemos un momento la cita bíblica. Quiero dejar algo establecido bíblicamente. En el libro de Hebreos, capítulo 5, está más adelante. Hebreos capítulo número 5, dice el Señor, verso número 4. Hebreos 5, verso 4. ¿Lo tiene? Recuerde que si no tiene Biblia, sí puede compartirla usted, mi querido hermano, que la posee, con su hermano o su amigo, sí, el que se encuentra a su lado. Hebreos capítulo 5, verso número 4. Ese texto dice, referente a Jesús, sobre todo a su llamamiento. Y nadie, óigalo bien, y nadie toma para sí esta honra, ¿sí?, o esta labor o este llamado, sino el que es, dice ahí, llamado ¿por quién? Llamado por Dios, como lo fue, dice la Escritura, ¿quién? Y Aarón, ¿quién fue en la historia bíblica? El gran sumo sacerdote del pueblo de Israel. Me encantan las primeras palabras. Verso 4, nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie se adueña de algo que no le pertenece, sino aquel que Dios mismo lo ha llamado, lo ha convocado para hacer tal o cual tarea. Amados hermanos, retornando al libro de Juan, capítulo 3, cuando a Juan se le dice, Señor, maestro, se te están llevando, sí, a los discípulos. Y están robándote de alguna manera la labor que entendemos nosotros, solo tú la practicabas. El bautismo. Recuerde que en medio de la generación de Jesús no se practicaba el bautismo. El bautismo fue algo que nació del corazón de Dios, sí, para dárselo a Juan como un cometido muy especial. ¿Para qué? Para preparar el camino de ¿quién? De Jesús. El bautismo no se lo realizaba, sí, de una manera pública, o por lo menos ese símbolo de purificación, si se lo llevaba a cabo, era en el tabernáculo. Y no por todos los hombres, sino por el sacerdocio de Israel. Ahora bien, ¿cómo reacciona Juan? Versículo número 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, ¿qué es lo que hace Juan? Y me encanta por su madurez y la sabiduría que tenía. Primeramente los aterriza. ¿A quiénes? A sus discípulos. Es decir, a ver, un ratito, les dice Juan, a quienes lo estaban, sí, de alguna manera, lo estaban, digámoslo así, enterándole, sí, de la situación que le estaba haciendo de alguna manera para ellos, obviamente, contraria a Juan.
el Bautista. Les dice, un momento, les dice, verso número 27. No puede el hombre recibir nada si no le hubiese sido dado del cielo. Esto me recuerda de las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando estaba Jesús frente a él y Jesús enmudeció ante el sinnúmero de acusaciones, Pilato de alguna manera trató de forzar en Jesús una respuesta. Y como no obtuvo una respuesta, Pilato, haciendo uso, o diría yo, un abuso de su autoridad, le dice: ¿acaso no sabes que tengo poder para llevarte a la cruz? Y Jesús ahí le responde y le dice: si tienes poder es porque te ha sido entregado de arriba. Juan dice lo mismo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les trata de decir? A ver, un momento, muchachos, le dice a los discípulos. Si alguien está haciendo la labor que yo hago, les anticipo que esa labor primeramente no es mía, no me pertenece. Esta función, les dice Juan, no la he llevado a cabo porque yo he querido, sino porque Dios a mí me la ha permitido hacer. Y eso es muy importante a la hora de servir a nuestro Dios. Y aquí es donde quiero, mi querido hermano, introducirme en la enseñanza que Dios tiene preparado para nosotros. Si Dios te ha dado el privilegio de servir, si Dios te ha dado, mi amado hermano, el talento, te ha dado la destreza y la capacidad de ponerte al servicio de Dios, ten por entendido que esa labor no te pertenece. Esa labor y esa comisión es de Dios. Y como es de Dios, debes de entender que entre los trabajadores de Dios no debe de haber rencilla, no debe de haber discusión, sino por el contrario, armonía y ayuda entre nosotros para poder hacer en unidad, en unidad de espíritu, también, mi amado hermano, en colaboración, porque todos apuntamos a un mismo fin, a que la palabra de Dios se extienda en medio de esta nación. Cuando Dios llama al hombre para servirle, recuerda, la labor, la tarea y aún la misión que nos ha sido dada no nos pertenece a nosotros. Y si Dios, en su soberanía quiere levantar a otros como tú o mejor que tú debes de ser un apoyo para aquel hombre o aquella mujer que Dios ha levantado, de pronto aún en la misma área que el Señor te llamó a trabajar a ti. Penosamente, mis queridos hermanos, en los trabajos, por así decirlo, seculares, cuando vemos que alguien destaca o que llega a saber lo que tú sabes, si tú o bien tomas una actitud de rebeldía o inclusive, como se suele decir o he escuchado también en los términos en los trabajos, o le serruchas el piso, es decir, lo quieres sacar de ese puesto para que no te deje sin empleo a ti, o simplemente si te dicen a ti, quiero que me enseñes, tú dices, penosamente, yo no estoy aquí para enseñarte, solamente déjame hacer lo mío y que se dedique otro a prepararte. Amado hermano, en la labor del Señor no es así. Si tú sabes la Biblia y de pronto dices, hermano, a mí me costó años aprender la escritura y yo no voy a permitir que alguien nuevo, venga, se arrime a mí, y yo le comparta tal cual y con tanta facilidad todo lo que he aprendido, pues déjame decirte que sí, porque la palabra de Dios no es tuya, es de Dios, y la sabiduría y la inteligencia que Dios te ha dado es justamente eso. Dios te ha podido abrir la mente para que entiendas los secretos de la Biblia. Y si viene alguien en ignorancia, tú tienes la responsabilidad ante tu Dios de retransmitir. ¿Por qué? Porque por gracia hemos recibido y por gracia también debemos de dar. No puedes cerrar a nadie el mensaje que Dios te ha dado. Juan el Bautista, ante esta interrogante de sus discípulos, les dice: un momento, señores, lo que tengo lo tengo de parte de Dios. Es decir, si hay alguien predicando igual que yo, si hay alguien evangelizando igual que yo, si hay alguien bautizando como bautizo yo, pues ha sido llamado por Dios.
Y si Dios lo ha puesto ahí, es porque Él tiene también con Él un propósito. Ahora recordemos algo importante. Amados hermanos, Juan sí reconoció al Salvador no solamente como el Salvador, sino también como el Señor de su vida. Y Juan mismo se debía a Cristo. Juan mismo se debía a ese Salvador. Tanto así que en el primer encuentro que tienen, Juan, reconociendo el señorío de Jesús, le dice: yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. Más bien yo necesito ser bautizado por ti, y tú más bien vienes a mí. Amados hermanos, esta respuesta Juan el Bautista la complementa. Verso número 28. Veamos por favor qué nos dice la Escritura. Vosotros mismos, le dice Juan a sus discípulos, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy, ¿qué dice? Es decir, yo no debo de ser el objeto, ¿sí? ¿De qué cosa? De que tú me sigas, sino más bien, ¿quién? El Cristo. Una iglesia puede tener, sí, gente de renombre y muy preparada, sí, tras un altar, pero aún así somos hombres tal cual como lo son cualquiera de ustedes. Usted no puede, mi amado hermano, sí, hacerse falsas expectativas de aquellos que se paran frente a un altar. Quien debe de llenar todas sus expectativas es el Señor. Quien debe enamorarlo y cautivarlo, sí, no es el predicador, es su palabra y es el dador de esa palabra, que es el Cristo de la gloria. Juan reconoció esto, sí, cuando aceptó a Jesús, desde el momento que se humilló delante de él. Y Juan el Bautista, no dejándose llevar de pronto, sí, por diríamos así, por sus vísceras, no pretendió en modo alguno darle un descrédito al Señor. Bien pudo haber dicho alguien: ¿cómo es posible que en mi congregación se me vaya yendo la gente, y se vaya a meter a otra? De pronto, mi amado hermano, es tiempo, de que ante tus falencias Dios levante a otro mejor que tú. ¿Para qué? Para que la gloria no recaiga en el hombre, sino en el divino poder de nuestro Dios y de su Cristo. Mis queridos hermanos, mucha gente huye de las iglesias cuando no hay alimento. Mucha gente huye, mi amado hermano, de las iglesias porque no hay quien vele por ellas. Y en la necesidad de la gente, Dios levanta hombres y mujeres, diría yo, más usados que tú. Es necesario entender esta gran verdad bíblica, porque allá apunta el texto en su parte final. La Biblia menciona en el versículo número 28 que Juan les advierte y les dice a sus discípulos diciendo: vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado simplemente delante. Eso es lo que somos delante del Señor, enviados. Sí, nosotros también anunciamos la venida de Cristo, pero en gloria, para venir a ver a su iglesia. Y esa debe de ser la condición, de nosotros ante Dios, simplemente como mensajeros o atalayas, como lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, cuando usted asume esa responsabilidad con humildad, de seguro el Señor en su debido tiempo lo pondrá en alto. Pero mientras estemos en esta tierra, su condición y mi postura delante del pueblo siempre debe de ser la más humilde y la más baja. El Señor le dijo a sus propios discípulos: porque el que quiere ser grande entre vosotros deberá ser el servidor de todos. La Biblia declara aún más, verso número 28 en la parte final. Él les recuerda:
yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene, ahora va con una ilustración, el que tiene la esposa, o más bien diría yo, el que tiene poder sobre las almas o sobre la iglesia, ¿quién es? Es el esposo. Verso 29. Mas el amigo del esposo, ¿cómo él se consideraba? ¿Como el esposo? No, como el amigo del esposo, que en pocas palabras tendría que ser un invitado, sí, dentro de ese hogar, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz. ¿De quién? De la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, dice aquí, está cumplido. ¿Con qué? Con que el esposo, o es decir, con que el Cristo ahora tome la atribución de usar mis palabras o de pronto el mensaje que yo proclamaba, pero ya no en mis labios, sino en los labios de Él. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, en el versículo final dice Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora yo pregunto algo. ¿Cristo vino a recibir gloria de los hombres? ¿Cristo vino a recibir mayor honor que Juan? Indudablemente que no. De hecho, si usted me acompaña a la escritura, y quiero por favor que nuevamente vaya conmigo al libro de los Hebreos. Carta a los Hebreos. Veamos por favor qué nos dice el Señor. En la carta a los Hebreos, recuerde esto, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Versículo ahora número 7. ¿Qué vino a hacer el Señor en esta tierra? Dice ahí, y Cristo en los días, dice ahí, de su carne. Ojo, quiero hacer un paréntesis. No de su carnalidad, sino de su carne, es decir, de su forma corporal, con el cuerpo, sí, humano. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, mire lo que hacía, o cómo era la vida de Jesús como ser humano, ofreciendo ruegos, ¿y qué más? Y súplicas, ¿de qué manera? Con gran clamor, ¿y qué más? Y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Quién le podía librar de la muerte? Nuestro Dios. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y lo pone con mayúscula, es decir, aun cuando era hijo de Dios, es decir, aun cuando tenía la gloria, la divinidad, el poder y la autoridad, eso es lo que trato de decir, aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa en su carne? ¿Aprendió qué cosa? Jesús no vino con pretensiones de gloria. Jesús no vino, o no descendió del cielo para decir, bueno, soy hijo de Dios en el cielo y ahora aquí en la tierra quiero las mismas garantías, las mismas alabanzas, quiero la misma gloria que tenía aquí, ahora la quiero allá. No. Jesús más bien se despoja de su manto de gloria, por así decirlo, como para ilustrarlo. Se saca en sí mismo, todo el peso de gloria que tenía y dijo, aquí me voy a la tierra a humillarme, y a humillarme tanto, que quiero inclusive obedecer hasta la misma muerte. Dice la Biblia, para complementar, en el verso número 8, que aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió ¿qué cosa? Aprendió obediencia. Acompáñeme por favor a un versículo de gran bendición. Filipenses capítulo número 2. Quiero remarcar esto.
Filipenses, carta de Filipenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 5. Quiero leer este texto y volver al Evangelio de Juan capítulo 3. Porque las palabras que dice Juan son muy profundas y que debemos obviamente sí rescatar de ellas algo precioso para nosotros. Haya pues, dice el Señor ahí. ¿Ya lo encontró? Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, óigalo bien, ¿qué cosa dice ahí, mi amado hermano? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino más bien, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué cosa, mi amado hermano? Que en pocas palabras es esclavo. Tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo. Y dice ahí, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Ahora, recuerde, no pierda por favor Filipenses capítulo 2. Y venga por favor al Evangelio de Juan capítulo 3 verso 20. Dice ahí en el verso número, capítulo 3 versículo 30. Juan capítulo 3 verso 30. Decía Juan el Bautista de sí mismo: es necesario que él crezca y que yo, ¿qué cosa? Que yo mengüe. Juan el Bautista no había leído Filipenses capítulo 2. No existía. Pero lo que sí existía en Juan era un temor reverente hacia su Dios. Y Juan estimó a sí mismo diciendo: es necesario para que él pueda crecer, es necesario que yo mengüe. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2? Haya pues este sentir en nosotros. ¿Qué sentir, mi amado hermano? ¿Qué es o qué podíamos atribuir cuando se refiere a un sentir? Mucha gente dice: hermano, yo siento que una atracción por tal o cual persona. Yo puedo sentir de pronto el viento como golpea en mi rostro. Yo puedo sentir los deseos de tomarme un helado. Yo puedo sentir muchas cosas. El problema es que el sentir no puede quedarse en esa etapa, tiene que volverse una realidad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de los Filipos. Acompáñeme por favor al versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. ¿Qué sentir hubo en Cristo? En el humillarse y humillarse hasta lo más bajo. Pero pregunto, ¿el sentir de Jesús quedó solamente en un sentir? No, en Jesús el sentir se hizo una realidad. Dice el versículo número 6 de Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, que él tiró abajo toda gloria, él tiró abajo todo orgullo, él tiró abajo, mi amado hermano, todo lo que su Padre Celestial le había dado como dignidad. Mucha gente suele decir para sí cuando está buscando metas: bueno, si salgo de un trabajo de conserje, me busco otro de pronto de supervisor de conserje. Es decir, buscará siempre escalar algo más, algo mejorado. Imagínese que usted tenga un trabajo, ¿no? De pronto, qué sé yo, se me ocurre de asistente, en una oficina, o de recepcionista atendiendo el teléfono, y su jefe le diga: ¿sabe qué? Lo quiero subir, le quiero subir el sueldo. Y usted dice: perfecto, qué bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero pregunto, cuando ya usted recibe la propuesta, ¿usted qué se imagina en el puesto? ¿Que va a ir a algo
algo mejor. Imagínese que el Señor le diga a usted, sí, te voy a subir las bendiciones. Usted dice, perfecto. Usted piensa inmediatamente, ¿qué cosa? Algo superior. Sí, pero a diferencia de la propuesta que te hace un patrón, un empleador en esta tierra, en el Señor la propuesta es similar, pero la función es diferente. Cuando un empleador te dice, te voy a subir el sueldo, sí, usted inmediatamente dice, qué bueno, me van a subir de cargo. En Dios es diferente, te dicen, te voy a dar más bendiciones, pero amado hermano, te pone a servir desde más abajo. Imagínate que tu patrón te diga, si te voy a subir el sueldo, ya no vas a ser recepcionista, ahora vas a coger el trapeador y vas a limpiar toda la compañía. Y usted dice, no, pues hermano, ¿cómo es eso? Si me sube el sueldo es porque voy a hacer algo mucho más digno. No que limpiar no sea cosa digna, pero uno puede llegar a entender, mi querido hermano, que juntamente con la remuneración también viene el mayor responsabilidad. En Dios, mi amado hermano, suele suceder similar, pero con ciertos cambios. En Dios te puede decir, vas a ser de pronto, en mi caso, pastor, pero uno dice, ay, qué bueno, pastor, superior a toditos. No, servidor de toditos. Mis queridos hermanos, es necesario, como decía Juan, que uno deba de menguar, uno pueda achicarse, por así decirlo, para que Cristo tome mayor apertura en mi vida, en mi corazón, en la labor que desempeño. Y eso no lo voy a lograr, sí, manteniendo un orgullo, manteniendo de pronto en mi vida, sí, de pronto, qué sé yo, en mí unas falsas expectativas a la hora de ser cristiano. Un cristiano es llamado para servir. Un cristiano es llamado para poner el hombro donde se lo necesita. Un creyente, amado hermano, estará siempre dispuesto a tomar de un lado también el saco y ayudarlo a cargar juntamente con su hermano. Es necesario, dice la Biblia, recuerda, necesario. No es una opción. No es una sugerencia la que Dios te está diciendo. Usted le puede decir a sus hijos, ¿qué te parece si hoy limpias el baño? Si usted le pone así la demanda a su hijo, el hijo le dice, perfecto, sí, me parece bien tu sugerencia, pero no lo voy a hacer porque es sugerencia. ¿Qué te parece si en este momento, si apagas la televisión, dejas de jugar y te pones a hacer los deberes? Si se lo plantea así, yo le aseguro que su hijo, no, mejor después, porque es una sugerencia. Pero si usted da la orden, si usted de manera inmediata, si comienza, si con una, diríamos así, con una imposición, le dice, me apagas en este momento el televisor, agarras los cuadernos y te pones a hacer tus tareas. Entonces no deja lugar a qué cosa, a que hayan alternativas, a que hayan opciones. Si así nos determináramos para hacer la voluntad de Dios, sería fantástico, porque en ese momento estamos permitiéndole al Espíritu Santo nosotros sí menguar y que Cristo agarre el timón de nuestra vida. Cuando Juan proclama en el versículo número 30 del capítulo 3 de Juan, dice, es necesario, óigalo bien, necesario que Él crezca. Tu vida espiritual nunca, óyelo bien, nunca podrá escalar día a día. Nunca podrás recibir mayor bendición si no le permites a Jesús crecer. Tú tienes que saber que juntamente con el llamado viene una responsabilidad, sí, de crecimiento. El Señor no te llamó tan solamente para ser salvo. Óyelo bien, mi querido hermano. No te conformes solamente con decir, yo ya levanté mi mano, ya acepté a Cristo, suficiente, hasta ahí llegué. Imagínate que un hijo tuyo te diga, papá, mamá, ya sé leer, ya sé escribir, ya no quiero estudiar. Ya aprendí a sumar, basta, ahí nomás, hasta ahí me quedo. ¿Cómo te sentirías tú como padre? Defraudado. ¿Cómo te sentirías tú como madre? Decepcionada de que un hijo tuyo tenga tan bajas expectativas, sabiendo que tú les puedes dar mucho,
mucho más. El Señor, sí, de alguna manera también quiere de nosotros como hijos suyos superación. Quiere también crecimiento, pero el crecimiento que Dios nos quiere dar está asociado con una rendición a las áreas que el Señor quiere gobernar. Si tu pared, si tu dificultad de pronto es el carácter, dile: Señor, en mi carácter yo tengo que menguar para que tu carácter comience en mí a crecer. Si de pronto tratar a los demás no es la más indicada, dile: Señor, toma mis palabras, toma mi léxico y haz lo que mengue en mi orgullo, en mis palabras, y quiero que de ellas salgan las tuyas, tus palabras. Crece en mi boca. Si de pronto tu ojo no es el correcto, todo ve malo, todo ve pésimo, en todo es lo negativo, dile: Señor, crece en mi manera de ver las cosas. Amados hermanos, Dios quiere trabajar continuamente en nosotros, pero el problema es que nosotros no queremos menguar para que Él pueda fortalecer nuestras áreas más débiles. Es necesario, decía Juan, necesario que yo mengüe. ¿En qué tienes que menguar? ¿Cuántas veces le robamos el tiempo a Dios? ¿Cuántas veces le decimos: Señor, mi vida es tuya, pero mi tiempo es mío? ¿Cómo es posible que podamos decirle al Señor, sí, que mi vida le pertenece, pero cuando Dios quiere disponer del tiempo de nuestra vida, le decimos: Señor, estoy ocupado? ¿Cómo podrá crecer la obra del Espíritu Santo si cuando Dios quiere usar nuestro tiempo, nosotros le decimos que no? Es necesario, amado hermano, que menguemos en nuestro tiempo para que el tiempo lo tome el Señor en nuestras vidas. Tú tienes que entender que si tú eres un hijo de Él, ahora ya no haces tu voluntad, sino la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Tú tienes que entender, mi querido hermano, mi querido amigo, que tu vida no te pertenece, le pertenece a tu Dios. Y Él quiere que tú crezcas. Él quiere que tú te fortalezcas, pero no como tú te lo imaginas, sino como Él lo ha establecido. ¿Y dónde lo ha establecido? Aquí está su voluntad. Aquí Él te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que rendir, qué es lo que le tienes que entregar para que Él pueda crecer, sí, en ti. El Señor nos dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero al mismo tiempo que yo mengüe. Y esto me recuerda de algo. Mis queridos hermanos, ambos, o por lo menos yo, no puedo pretender ser igual o superior a Cristo. Porque si yo impongo mi voluntad, queriendo que Dios también imponga su voluntad en mi vida, entonces voy a fracasar como cristiano. Él tiene siempre que resultar vencedor. Él tiene siempre que resultar ganador. En una batalla, mi amado hermano, sí, dentro de un ring, o alguien gana o alguien pierde o quedan empates. En el ring espiritual, pero en el área, me refiero, sí, celestial, Cristo siempre tiene que ganar y yo siempre tengo que perder. Óyelo bien. Cristo en un ring espiritual conmigo, yo siempre tengo que salir perdedor y Él siempre tiene que salir vencedor. Yo tengo que menguar. Yo tengo, amado hermano, sí, que entregarle todo al Señor. No puedo decir: Señor, esto gobierna en mi vida y esto no. Esto sí me lo dejas a mí. Señor, está bien, toma simplemente una parte de mi vida, pero esta área no me la toca, porque aquí en la intimidad mando yo. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, sí, no le permitimos al Señor entrar? Y perdóneme si le hago esta comparación, sí, hoy domingo por la noche, sí, ¿cuántas veces dejamos al Señor fuera de nuestros dormitorios? Y le decimos: Señor, tú eres Dios y lo acepto, pero del dormitorio para afuera.
Porque en la intimidad yo hago lo que a mí me da la gana con mi esposa. Y queremos que el Señor crezca. Tú tienes que entregarle aún tu intimidad con tu esposa, con tu esposo. Sí, tienes que entregársela al Señor. Aún en esa área tan íntima, el Señor tiene que crecer y tú tienes que menguar. Tú no le puedes permitir, sí, en estas áreas, sí, decirle al Señor: Señor, aquí yo no menguo, aquí yo crezco en mi carne, sí, y aquí se va el espíritu. Por eso es que se ha degradado muchas veces con enseñanzas fuera, obviamente, sí, fuera o extrabíblicas, diciendo: no, aquí no oremos porque aquí esto se ha contaminado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos contaminado lo que debe de ser santo. Amados hermanos, Dios debe de ser Dios en la sala, en el baño, en el comedor, en el dormitorio, en mi trabajo, en la escuela, en la escuela politécnica, en las universidades, en donde quiera que esté un cristiano. Ahí Dios debe de seguir siendo Dios y Él debe de seguir gobernando mi vida. Es necesario, óyelo bien, mi querida iglesia, necesario que nuestro Dios crezca, que Cristo crezca, pero el Señor solamente va a poder crecer en tu vida cuando tú estés dispuesto a menguar. ¿Cuántas veces nuestras finanzas le decimos: Señor, está bien, gobierna todo, aún hasta mi intimidad, pero la billetera la controlo yo? Amén. Administra todo, pero las finanzas no, Señor, porque esas me pertenecen a mí. Yo me las gané. Yo me rompí el lomo para traer este dinero a casa. Déjame decirte, mi querido hermano, sí, que el Señor es Señor de todo lo que tú tienes. Él debe también gobernar tu billetera. Amén. Tú o eres del Señor 100%, simplemente no eres del Señor. Tenemos que aprender tal cual como Cristo, sí, nos enseñó, de acuerdo a lo leído en Filipenses capítulo número 2, ahora en el verso número 7. Si no, dice ahí, que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo o de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? Usted dirá: bueno, está bien, se hizo como yo, pero ¿y qué más cosas hizo? El verso número 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló. Y dice ahí, se humilló. ¿Cuántos están dispuestos a humillarse a sí mismos? ¿Cuántos están dispuestos realmente, sí, tomar una decisión personal para menguar y decir: está bien, Señor, si voy a servirte, si voy a seguirte, si voy realmente a identificarme contigo, no importa lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesto a aceptarlo? Es fácil orar y decirle: Señor, hágase en mí tu voluntad. Escuchaba el testimonio: Señor, está bien, no peleo más, ya no lloro más. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Si lo quieres dejar, déjalo, pero haz tú. Llegar a esos puntos, mi amado hermano, es prácticamente abandonarse en las manos de Dios. Es abandonarse. Es cuando uno ya ve en sus fuerzas que no puede. Ya cuando la medicina, por más que ha sido puesta, ya cuando el tratamiento y los equipos han sido instalados y uno ve que el paciente no da ni para atrás ni para adelante, entonces llega un momento en la vida del hombre que uno dice: Señor, hasta aquí llegué, hasta aquí me alcanzó el presupuesto. Señor, haz lo que tú quieras. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y parece mentira, y es justamente en ese tiempo donde Dios comienza a glorificarse. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Es que esperamos llegar a los bordes. Esperamos llegar ¿a dónde? Al tope, para decir: Señor, ahora sí, lo que quieras. Un cristiano debe de tener la misma actitud, no esperando
el final trágico, o digámoslo así, las últimas instancias. Un creyente, un hijo de Dios, debe de estar dispuesto a dar ese mismo paso desde el inicio de las cosas y mantenerse hasta el final de las cosas. A veces decimos: Señor, está bien, haz lo que quieras conmigo, pero cuando ya no tenemos salud. Haz lo que quieras conmigo, pero cuando ya no tenemos dinero. Haz lo que quieras conmigo, cuando ya nos botaron de la casa. Es decir, cuando ya hemos agotado todo recurso humano, ahí le decimos: Señor, estoy aquí, menguo, quiero que comiences a crecer. Amado hermano, el Señor quiere que tú crezcas en Él desde el momento que le recibiste en tu corazón. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús, desde ese momento el Señor dice: déjame crecer en tu vida y tú mengua, porque yo quiero hacer de ti un hombre y una mujer, sí, poderosa en mis manos. Dice el Señor en el versículo número 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta, dice ahí, y no cualquier muerte, dice ahí, y muerte de cruz. Para finalizar, yo te hago una gran recomendación: ya no pelees con Dios. Ya no te pongas en pleito con Dios. No esperes tocar fondo para decir: Señor, a partir de hoy, sí, crece en mi vida y yo voy a menguar. No pongas, sí, como una pared tu orgullo. No pongas como una pared tu situación, diciéndole: Señor, no te puedo dar todo todavía porque estoy pasando por esta crisis. No te puedo todavía así entregar en totalidad toda mi voluntad porque todavía estoy con este hombre. No te puedo entregar todo lo que me estás demandando porque estoy en esta situación, la estoy viviendo en este momento. Mi querido hermano, es lo peor que puedes hacer. Porque a la verdad, solamente es Cristo el que puede hacerte crecer sin importar la situación que estés pasando. De hecho, recuerda que el sano no tiene necesidad de médico, sino aquel que se encuentra enfermo. Es preferible que ahora, en tu condición tal como estés, el Señor no está esperando que vengas de eterno para decirte: ay, que estás bonito, ahora sí ven para usarte. El Señor no está preguntándote: ah, ya tienes salud, ya te calzaste todas las muelas, ahora sí ven, coge el micrófono. El Señor no está esperando que ya tienes plata, ahora sí ven a servirme en esta área. No. El Señor más bien está esperando tu decisión, tu determinación de decir: Señor, hasta aquí llego, de aquí en adelante toma control de mi vida y haz conmigo como tú quieras, porque he entendido que tú tienes que crecer y yo tengo que menguar. Recuerda, mi querido amigo, tú tienes que menguar, tú tienes que ir mermando y Cristo tiene que ir subiendo. No te quedes a la par. No digas: estoy al mismo nivel. No. El Señor tiene que superar. El Señor tiene que ganarte. Tu orgullo tiene que ir para abajo. Ay, hermano, es que a mí me es difícil pedir perdón, pero el Señor quiere que tú aprendas a perdonar. Él quiere que tú mengues en tu orgullo y puedas poner delante de otra persona, poner la cara y decir con tus palabras: sí, amado hermano o amado amigo, perdóname, te ofendí. Es que él tuvo la culpa, es que él fue el culpable. A Dios no le interesa quién fue el culpable. A Dios lo que le interesa es que tú te humilles, porque el que se humilla, dice la Biblia, será ensalzado. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Que tú vayas declinando tu orgullo, declinando tu ser, tu carácter, para que el Señor vaya perfeccionando en tus debilidades su poder. Concluyo, mi amado hermano, con lo que dice Filipenses capítulo número 2, verso 9. ¿Qué sucede cuando uno mengua y Dios crece? Por lo cual, capítulo 2, verso 9 de Filipenses. Por lo cual, Dios
también le exaltó. Pero ¿cuándo lo exalta? Cuando Jesús se determinó ¿a qué? A humillarse. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, dice ahí, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos quieren gloriarse en el Señor? Humíllense ahora y el Señor les exaltará cuando fuere su tiempo. Amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. A Él toda alabanza. Ahí sentados como estemos, sí, hagamos una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta noche, tu palabra ha sido proclamada con total libertad. Es verdad, Dios, muchas áreas de nuestra vida todavía no se han rendido a tus pies. En más de una ocasión hemos batallado contigo. Hemos, oh Dios, confrontado nuestros caracteres, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, aún hasta en nuestra intimidad. Hemos tenido pleito contigo, porque tú no has entrado a gobernarnos. Señor amado, permítenos, conforme a tus misericordias, conforme a tu gracia, permítenos en esta noche rendirnos completamente a tu voluntad. Toma, oh Dios, todo nuestro ser. No dejes nada fuera de tu voluntad. Toma nuestra mente, Señor, estos pensamientos que se rebelan constantemente contra ti. Toma, Señor amado, mi Dios, nuestras acciones, las cuales batallan, oh Dios, diariamente, cada día, Señor amado. Permítenos, oh Dios, que nuestros miembros hagan tu voluntad. Que nuestras manos dejen de, oh Dios, de golpear y de ofender, sino más bien que se extiendan para ayudar, para tender la mano y levantar. Permite, oh Dios, que nuestros pies no sean presurosos para el mal, sino más bien para que corran, oh Dios, a hacer tu voluntad. Nuestro tiempo, Señor, no ha sido tuyo. Nuestro tiempo siempre ha sido nuestro. ¿Cuántas veces nos llamaste para dar nuestro tiempo hacia ti? Mas sin embargo hicimos con él como nosotros quisimos y no como tú lo demandaste. Mi Dios, tantas veces hemos dejado que tú no crezcas. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes a tu llamado. Juan el Bautista reconoció que tú tenías que crecer y él menguar. Señor, yo al igual que Juan quiero menguar. Quiero menguar, Señor. Quiero disminuir. Y deseo y anhelo y haré que todo mi ser crezca en ti. Crece en mí, Señor, así como crecen nuestros hijos por el cuidado y la mantención que les damos. Así, oh Dios, crece en mi corazón, crece en mis pensamientos. Crece, oh Dios, en mi matrimonio. Crece con mis hijos, Señor. No dejes nada sin tu crecimiento. Reconozco, Señor, todas estas faltas.
y arrepentido delante de ti, te digo gracias, Señor, porque me has hecho entender que esto no era una opción, era necesario. Necesario, Señor. Gracias te doy. Oh Dios amado, en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a esta oración y conforme a la proclamación de tu palabra, extiende ahora tu misericordia, tu Santo Espíritu, Señor, y concédenos a partir de hoy un crecimiento, ya no en mi carne, ya no en mis deseos, sino en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a crecer, Espíritu Santo. Ayúdame, oh Dios, a superar los deseos desordenados de esta carne. Ayúdame a vencer el orgullo. Ayúdame a vencer, oh Dios, contra aquello que se ha levantado y que me ha impedido crecer junto a ti. Mi tiempo ya no es mío, Señor, ahora es tuyo. Tómalo, Señor, te lo entrego. Siempre te perteneció, más bien yo fui un mal administrador de tus cosas. Padre, gracias, porque tú te has glorificado nuevamente en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Aleluya.